Sí, buenas tardes para ustedes. Estamos con Vyacheslav Lichachov, que es investigador de crímenes de guerra y hace parte de ese gran grupo de investigadores del Centro para las Libertades Civiles. Este fue el centro que ganó el Premio Nobel de la Paz en el 2022 por estas investigaciones que llevan haciendo no desde el 24 de febrero de 2022, sino desde 2014, y una de las partes por las cuales lo he invitado a este programa no solamente es hablar de prisioneros de guerra y a esta investigación de crímenes de guerra, sino también hablar de los voluntarios, de los civiles que han sido y que son prisioneros en este momento por Rusia. Thank you for being with us. Gracias por estar con nosotros en France 24 en español. Y la primera pregunta trata de esta situación de voluntarios civiles que ahora son prisioneros en Rusia. ¿Por qué están persiguiendo a los civiles, particularmente a los voluntarios, a los civiles que han estado haciendo realmente un trabajo increíble en esta guerra, protegiendo y ayudando no solamente a los militares, sino a los civiles en la línea de frente? Son los métodos generales de ocupación rusa y de administración. Principalmente durante las primeras semanas y meses después de la ocupación, digamos, la primavera de 2022, en algunos casos, hoy arrestaron a aquellos ciudadanos activos, civiles activos que intentaron ayudar a otros, principalmente porque son leales a las autoridades ucranianas y su actividad, digamos que se centra en la identidad ucraniana y el activismo civil ucraniano, pero en general, incluso si su actividad no tiene nada que ver con temas políticos, simplemente ayudar a sus vecinos, las autoridades rusas, no aprecian que nadie sea una alternativa a su poder. Los civiles deben depender del gobierno que ocupa, del poder que ocupa. También Rusia tiene intereses de tomar a los civiles, miles de ellos literalmente, incluso decenas de miles, como rehenes, porque están intentando, digamos, contrarrestar el activismo civil ucraniano sobre la identidad particularmente. Aquellos que son profesores, miembros de organismos locales de autogobierno o incluso líderes religiosos o miembros de comunidades locales, ellos pueden ser alguna especie de alternativa a la autoridad rusa. Y la autoridad rusa ha intentado destruir todo, distinto a la administración que ocupa los territorios. Su respuesta nos lleva a otra pregunta, que se relaciona con la situación de los civiles en estos territorios ocupados. ¿Cómo es la situación? ¿Qué tanta es perseguida estas personas? ¿Cómo está investigando usted esta información? ¿Cómo está usted encontrando esto? Hay distintos tipos de violación de la ley internacional humanitaria en contra de los civiles por parte del lado ruso. Todo esto empieza con los asesinatos masivos, las ejecuciones de civiles durante las actividades militares o justo después de la ocupación, como ocurrió en Bucha, en Jersón, en Irzum y en muchos otros sitios. Sabemos que después de que esos territorios fueron liberados, fue así, pero eso también ha ocurrido en los territorios que siguen ocupados. Hay una gran cantidad de civiles locales que fueron llevados a los centros de filtración, a los campos de filtración, donde fueron revisados por las relaciones que tendrían con las autoridades ucranianas o sus antecedentes, y ahora hay miles de civiles que han pasado por todos esos filtros, por esos centros de filtración. Miles de civiles han sido mantenidos ahí por semanas y meses en condiciones inhumanas. También Rusia intenta
reemplazar a la población, parcialmente porque no quieren que ellos, que permanezca la estructura social de la población como era antes de la ocupación. Y así invitan a gente de la Rusia interna para llegar a los territorios ocupados. Es un espectro bastante grande de violaciones y de crímenes en contra de los civiles que las autoridades rusas cometen todo el tiempo. Pero hablando de las personas que viven en la ocupación, digamos que antes de la contraofensiva de 2023, en ese momento había una esperanza. Muchas de estas ciudades podrían volver al territorio ucraniano y ahora, con la situación que es un poco más difícil, poniéndolo de cierta forma, ¿cómo es la situación de estas personas? ¿Cómo está su moral? ¿Cómo mantienen su vida? Ellos todavía se sostienen. Las ciudades serán liberadas, las villas serán liberadas. Ellos todavía esperan que haya paz y prosperidad bajo la soberanía ucraniana en el futuro, pero por supuesto entienden que podría no ser la perspectiva más cercana. Algunos de ellos intentan llegar al gobierno ucraniano, a las zonas controladas por Ucrania, entonces tienen que recorrer un camino largo, muchas fronteras, para no permanecer en los territorios ocupados. Muchos de ellos lo intentaron y no pudieron. Ahora, todos ellos están esperando. La mayoría está esperando por la liberación. Pero, por supuesto, es difícil hacer esta situación bajo la ocupación rusa, pero no solamente en lo relacionado con las actividades militares, sino en la situación general es que los derechos, las libertades civiles en Rusia, dentro de Rusia y en los territorios ocupados de Ucrania especialmente, son mucho peores que en Ucrania. Todos esperamos que el territorio ucraniano sea liberado. También es muy difícil hacer investigación sobre los crímenes de guerra en esas áreas y no hay acceso a esas áreas, pero hablemos de los crímenes de guerra en áreas que ya han sido liberadas por Ucrania. Su organización y tantas otras en Ucrania han estado haciendo un trabajo increíble de recolectar información y de seguir todos estos casos para llevarlos a la Corte Internacional. ¿Qué tan posible realmente es hacer que Rusia, especialmente también el presidente Vladimir Putin, sus autoridades, llevarlos a la Corte después de estos casos? Esto no es fácil. Los crímenes internacionales no son fáciles de investigar, especialmente al nivel político. La inmunidad de los líderes del Estado debería ser llevada a consideración. La única institución internacional que existe ahora es la Corte Penal Internacional, que podría ser una orden de arresto sobre el presidente, un presidente de Estado. Y la Corte Internacional Criminal hizo una orden de arresto contra Vladimir Putin. Sin embargo, los Estados miembros de la Corte Internacional, como Mongolia, no lo arrestaron cuando visitó ese país, por ejemplo. Entonces, no solamente tenemos un problema de investigación, sino también un problema de responsabilidad. Hay esta brecha en la responsabilidad por parte, de distintas instituciones internacionales. La idea reciente de un tribunal ad hoc especial en contra del crimen de agresión, por más de 3 años ha sido discutida en el Consejo Europeo y en otros organismos y todavía no ha sido establecida. Nosotros vemos, infortunadamente, la falta de voluntad política de las instituciones internacionales, a distintos niveles, de la comunidad internacional en general también, para hacer que los responsables lleguen a la justicia.
Simplemente para terminar esta entrevista, muchas gracias de verdad por su tiempo. Hoy, el presidente estuvo hablando de que es muy importante devolver a los prisioneros de guerra como condición de negociar el final de esta guerra. ¿Cuántos hay y qué tan difícil es la situación de estos prisioneros en Rusia? ¿Qué tan posible es lograr esto? Realmente es importante enfrentar este tema ahora cuando las negociaciones están en la mesa. Y parece que los Estados Unidos decidirán hablar con Rusia. Y Donald Trump apenas ayer dijo que supo algo de los niños ucranianos. Obviamente, él está fuera de la agenda de la violación de derechos humanos y el tema de los civiles. Es importante levantar ese tema y discutirlo ahora. Los prisioneros de guerra ucranianos. Hay prisioneros que siguen en Rusia en condiciones inhumanas, que han sido torturados y que luchan con el hambre cada día. Y también hay civiles que permanecen en Rusia en contra de la ley internacional humanitaria, sin ningún tipo de base legal. Rusia de verdad solo debería liberarlos si pretende hablar de un trato, si pretende hablar de un cese. El tema de los civiles que están en prisiones rusas también debería estar en la mesa. Deberíamos recordar que los territorios son importantes, la soberanía es importante, pero la gente es lo más importante, particularmente en esta situación trágica. Muchas gracias por estar con nosotros. Y sigan ustedes en estudio.